Hace 2 semanas Horacio Berbisky nos mostró un enorme country de Mauricio Macri que omitió declarar y que era más o menos el 80-90% de su patrimonio, es decir, solamente declaró el 10, el 20%. Y luego nos mostró que familiares cercanos a los principales funcionarios de Cambiemos habían tenido plata negra, entraron al blanqueo que le armaron para ellos. Entre ellos, nada menos que Gianfranco, que el hermano de Mauricio Macri, 660 millones de pesos. Digo, ¿son de Macri? O si Gianfranco tenía 660 en negro, ¿cuánto tiene Macri? Que es el capo del grupo. Hubo un periodista importantísimo como Alconada Mon que retuiteó arriba de Horacio Berbisky como diciendo, yo estoy de acuerdo, pero no lo puedo escribir. Porque claro, ¿se enteran todos los argentinos que el presidente tiene plata negra? Bueno, esto sigue. Hola, Horacio. No, todos los argentinos no se enteran. Todos no se van a enterar, ¿no? No, todos no se enteran. Otra vez que se enteren hay un blindaje, lo más posible. Hay un blindaje muy efectivo. Bueno, seguimos con esa historia. Hay una cacería en la FIP para ver cómo se pudo filtrar la información, lo cual, digamos, hay que señalar que es un claro reconocimiento de la autenticidad de la información. Así es, sí, sí. Han desplazado al director de sistemas, han designado a un auditor en su lugar, han hecho una denuncia penal que la tiene el juez Canicova Corral. Sí, hay una alerta fiscal por esta filtración. El gobierno dice, no nos preocupa lo que se publicó de Macri, sino cómo se filtró. Y nos preocupa por toda la gente que confió en nosotros y se presentó al blanqueo. Yo creo que es un razonamiento, por un lado, falaz, porque están realmente muy preocupados por la información sobre el presidente y su familia, pero por otro lado tiene una parte de verdad, y es que este blanqueo pone en evidencia el modo de funcionamiento del capitalismo realmente existente en la Argentina, en el cual, por un lado el endeudamiento y por otro lado la fuga, son las formas de funcionamiento. Y el endeudamiento y la fuga son dos paralelas que se cruzan en los grandes bancos internacionales, que son, por un lado, los que gestionan la deuda y por otro lado los que canalizan la fuga, los mismos bancos. Ellos te la prestan y después te toman tu... Que son, por otra parte, los bancos donde trabajaban los principales funcionarios del equipo económico del actual gobierno. Es decir, cierra todo perfectamente. Entonces, me parece que esa es una demostración importante para no agotarse en la anécdota de si tal o cual blanqueó. Sí. Pero de todos modos la anécdota es importante. Es decir, hoy, por ejemplo, podemos ver que entre quienes blanquearon están 2 cuñadas del presidente y la suegra del presidente. Elsa Esther Baquer y Zoraida y Leila Aguada. Es decir, la madre y 2 hermanas de... O sea, el presidente está acá y todos los que están alrededor blanquearon. No sé si todos, pero... Qué generoso. Pero gente muy próxima. A ver, para sacarle esa plata, porque la palabra blanqueo suena linda. Para blanquear primero tenés que tener plata negra. Yo nunca blanqueé nada. ¿No? Sí, claro. El blanqueo es una amnistía. Claro. Es un indulto. Lo que estamos diciendo en este caso es una autoamnistía. Ahí está. Ahí está. Sí, porque ese blanqueo no fue un blanqueo pensado para favorecer a la economía argentina. Claro. Fue un blanqueo pensado para favorecer a quienes fugaron y necesitan blanquear ese dinero ilícito. ¿Por qué? Porque se fijó una alícuota muy baja para pagar como multa por el blanqueo. El máximo es el 15%. No vamos a entrar en los detalles de todas las distintas formas de blanquear, pero la forma más onerosa de blanquear era pagando el 15% por una vez de dinero que está fugado desde hace muchos años y que no paga desde hace muchos años y que ha generado intereses durante muchos años. Cuando la escala máxima del impuesto a las ganancias es de 35. Sí. Y entonces, además, si lo hubieras tenido los últimos 10 años en Argentina, pagabas el 1,5% por año de bienes personales.
Y ahí tenés otra vez otra montaña de, Sí, de pero impuestos. además están suprimiendo el impuesto a los bienes personales. Para que ahora no pagues más. Están reduciendo, es decir, primero se modifica el mínimo no imponible, se paga a partir de 800.000. Segundo, se paga sobre el excedente y no sobre el total. Y tercero, disminuye año tras año la alícuota hasta quedar reducida al 25%. Claro. Y ese es el impuesto más progresivo que hay, porque es un impuesto directo sobre el patrimonio Claro. de las Claro. personas. Y el impuesto a las ganancias tiene una alícuota del 35%. Lo mínimo que deben haber pagado es eso. Claro. Pero además se permite que el dinero blanqueado quede fuera del país. No estás obligado a traerlo. No es una inversión productiva en el país. Porque, digamos, esa sería una transacción razonable. Claro. Por distintas razones, hay gente que se llevó el dinero fuera del país, que cometió un delito. Bueno, decide no cometer más el delito, Sí. decide no sustraer más ese dinero a la generación de trabajo, de empleo, de inversión, Sí. de consumo, de mejora de la situación general, y decide traer ese dinero e invertirlo en Argentina. No es el caso. Claro. Y de acuerdo a la información de AFIP oficial, de Abad y del ministro Duhovne, el 80% de la gente que blanqueó dejó el dinero Así afuera. es. Solo el 20% decidió traerlo. Es decir, que no es un blanqueo pensado a favor del país. Este modo de funcionamiento de la oligarquía diversificada y transnacionalizada que funciona en la Argentina, por supuesto que no abarca solo a la familia presidencial. Por ejemplo, en la nota de hoy yo he mencionado un caso de la familia Roca, Sí. de que son los accionistas principales del grupo Techint. Así es. Ahí tenemos en pantalla a Paolo Roca, que es el presidente del grupo, y a su prima, Marcela Roca, que blanqueó una cantidad de muchos millones de pesos. Marcela es una prima, no es un personaje central del grupo, es una persona, realmente es prima, pero no es central del grupo. Y tenemos también a otra prima de Paolo, Elena Bonatti, que también hizo un blanqueo muy significativo, es Elena Bonatti Roca, Sí. y su hermano, Roberto Bonatti, que es un ingeniero que trabaja en el grupo de China, ha estado muchos años en Venezuela. Elena Bonatti es tan Roca que, a pesar de que su padre es Bonatti, ella usa el Bonatti Roca porque Claro. no quiere perder el Roca. Claro. Y tiene un hijo adoptivo al que le ha puesto Agostino de nombre, que es el nombre del patriarca de la familia, que fue el creador del imperio siderúrgico de Mussolini en Italia, y que al terminar la guerra huyó a la Argentina con capitales alemanes e italianos que no podían seguir en Europa, y trasladaron la empresa a la Argentina. Digo, esto que estás haciendo vos, y ahora ya uniendo a lo privado y poniendo un todo, pues ya que la familia del presidente tenga plata negra es gravísimo, en otro país será difícil de sostener políticamente. Le rompe el acuerdo que tiene el gobierno, porque el gobierno les prometió, no hace falta que traigan la plata, les voy a cobrar muy barato, no van a pagar de acá en más un impuesto por esa misma plata que blanquearon, la pueden blanquear y no pagan nada, así que ¿por qué no blanquearla? ¿Sí? Y además nadie se va a enterar que ustedes se evadieron impuestos. Bueno, el proyecto de ley original de blanqueo tenía un artículo 85 donde las penas de la violación del secreto eran de 2 años de cárcel para todos quienes lo violaran, pero además una multa equivalente a la cantidad blanqueada. Por ejemplo, si yo digo que Gianfranco Macri blanquea 622 millones de pesos, me imponen a mí una multa de 622. Difícil de cobrar. Yo tengo la costumbre de leer los proyectos de ley. A veces no hay tiempo de leerlos todos, pero los importantes por lo menos trato de leerlos. Y encontré esta cláusula, y lo publiqué y lo denuncié, y hubo dirigentes de la oposición que hicieron un poco de ruido con el tema, y el gobierno tuvo que cambiarlo. Tuvo que sacar ese artículo, poniendo como excepción
a los periodistas y los medios de comunicación. Claro. Ahora, están amenazando al propietario de Página 12, Ajá. a Víctor Santamaría, un operador, un relator de fútbol que tiene un programa político de escándalo, de gritos, que transmitía los partidos de Boca Juniors en la época que Macri era presidente de Boca Juniors. Publicó una foto de Víctor Santamaría junto con una del Caballo Suárez y dijo: el próximo dirigente sindical que va a ir detenido es Víctor Santamaría. Claro. Es decir, están apretando al propietario de Página 12. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que me están inventando a mí todo tipo de historias. Estás en televisión todo el tiempo. Todo el tiempo, permanentemente. Hoy decían que junto con Cristina estoy prendiendo la mecha del estallido social. Claro, Es decir, claro. absolutamente cualquier cosa pueden decir, Claro. pero lo que no pueden negar es esto. Ese es el problema. No lo pueden negar han esto. admitido, porque al investigar quién filtró la información, están diciendo que la información de Horacio Ruiz es cierta. Y de eso no hablan. Claro, claro. Lo que hacen es inventar acusaciones, acusar al accionista principal del diario, amenazarlo con llevarlo preso. Ahora, lo que no pueden desmentir los hechos. Yo creo que las opiniones no les preocupan tanto, que lo que les preocupa son los hechos. Por eso acá yo en general no pongo adjetivos, no avanzo demasiadas opiniones, pero trato de contar cómo son los hechos. Muchas gracias, Horacio. En un minuto, mientras estamos trabajando, nos llegan más videos de lo que ocurrió el viernes. El día que cambió la cosa. Ya no podés reclamar en paz por un desaparecido. ¿Sí? En un minuto te lo mostramos. Aplica el mecanismo y la carnada pica, se mastica la rica fruta.